Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra, Señor, que va a ser expuesta. Te pedimos, Dios, que por favor utilicen nuestras vidas, Señor, para dar tu mensaje, para comunicar lo que tú quieras decir, Señor amado, a través de nuestros labios. Permite, Dios, que los oyentes sean llenos de ti, Señor, para seguir impartiendo mucho más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ponga toda su atención a lo que el Señor quiera decirle hoy. Preste sus oídos, esté atento, no se entretenga con nada. Siempre estuve un poco mi atención llamada a un personaje que está en la Biblia que no se ve como muy común dentro de la sociedad, y es Juan el Bautista. Y vamos a hablar un poco sobre Juan el Bautista y algunos detalles sobre él. Y espero que cuando vayamos indagando, ustedes entiendan la magnitud y el poder de Dios revelado en una persona. Lo primero que vamos a hacer es ir a la fuente, al inicio de todo. Y eso está en Lucas. En Lucas 1 habla del papá de Juan, Zacarías. Dice así: en los tiempos de rey Herodes, Juan 1:5, de Judea había un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías era un sacerdote y ministraba en el templo de Jehová. Para ir resumiendo, dice así, versículo 8: un día Zacarías estaba cumpliendo sus deberes de sacerdote ante Dios, porque a su grupo le tocaba el turno de servir en el templo. De acuerdo con la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar al templo del Señor y ofrecer el incienso. Había mucha gente orando afuera del templo a la hora de ofrecer el incienso. Ojo, esto es todo poderoso. Donde hay oración hay revelación. Recuerde que la palabra enseña que cuando escaseaba la palabra, escaseaba la profecía. Entonces el ángel se le apareció a Zacarías. El ángel estaba de pies a la derecha del altar del incienso. Al ver el ángel, Zacarías se inquietó y tuvo miedo. Muchos dirán, pero tuvo miedo. Claro, algo sobrenatural. Él creía en Dios, pero era como su primer encuentro sobrenatural, cuando algo sobrenatural se manifestaba físicamente. Entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, que Dios ha escuchado tus oraciones. Y Elizabeth, que era la esposa de Zacarías, tu esposa, tendrá un hijo a quien le pondrás por nombre Juan. Estarán felices y llenos de alegría, y muchos se alegrarán por su nacimiento. O sea, no solamente vas a tener un hijo, sino que yo te voy a dar el nombre de ese hijo. Se llama Juan. Juan será un gran hombre ante los ojos de Dios. No tomará vino ni ninguna bebida alcohólica. Aún antes de su nacimiento estará lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! Tremendo. Es que está lleno del Espíritu Santo aún antes de que mis ojos vean la luz. Eso es tremendo, es tremendo. Estar lleno del Espíritu Santo es como tener el mapa más claro a la realidad espiritual. Juan hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios, con el mismo poder espiritual de Elías. No sé si ustedes conocen a Elías, el hombre que oró para que descendiera fuego del cielo sobre un altar donde habían echado agua y consumió el sacrificio, aún estando mojado, con ese fuego del cielo. Tremendo. Dice: con el mismo poder de Elías, él preparará el camino para el Señor. Hará las paces entre padres e hijos, y hará que los que no obedecen a Dios cambien y piensen como Él manda. Así Juan preparará al pueblo para que esté bien dispuesto cuando el Señor venga. Oiga, tremendo sobre Juan, ¿cierto? Algo poderosísimo. Pero mira lo que dijo Zacarías. Entonces Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que esto pasará? Bueno, primero que todo, estás viendo un ángel, estás viendo un ángel, no sé cómo en ese tiempo podía haber tanta duda, tremendo. Dice, pero parece un ángel y no sé, estaría hasta más seguro, diría yo. Sí sentiría miedo, pero estaría más seguro. Yo ya soy viejo y mi esposa tampoco es joven. Y aquí nos damos cuenta de algo. Zacarías ministraba en la presencia de Dios. Zacarías estaba en los templos de Dios. Zacarías estaba involucrado en lo que se llama la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, en todo lo que era la ley. Y él había escuchado sobre Abraham.
Él sabía la historia de Abraham y Sara, que aun cuando ellos no pudieron concebir, el Señor les visitó y les puso deseo, y además de eso le embarazó a Sara con una edad donde ya ella no menstruaba, casi 100 años, uno para los 100. Tremendo. Entonces aquí nos damos cuenta de lo poderoso que es, o más bien de lo poco poderoso que es saber y no creer. Saber y no creer. Entonces saber no es lo mismo que creer. Zacarías sabía, pero no creía. Y el ángel le respondió, yo siendo Zacarías mejor no hubiera hablado: yo soy Gabriel y estoy a las órdenes del Señor. Él me mandó a hablar contigo para darte esta buena noticia. Pero ahora no podrás hablar hasta el día en que esto ocurra. Quedarás mudo por no creer lo que te dije. Pero todo se cumplirá en el momento apropiado. ¡Wow! Tremendo. Bueno, para no alargar la historia sobre Juan, ya hemos especulado aquí algunas cositas que nos han llamado la atención sobre Juan el Bautista. Entonces Juan pasaba en el desierto. Por si de pronto ustedes no han escudriñado un poco, él estaba en el desierto y allá era donde él ministraba, donde él hablaba. Un poquito sobre Juan, aquí en el mismo Lucas capítulo 3, dice lo siguiente: el emperador Tiberiano llevaba 15 años gobernando. Cuando Poncio Pilato gobernaba en Judea, Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Felipe gobernaba en la región de Iturea y Traconite, y Licinia gobernaba en Abilene. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes en ese tiempo. Dios le habló en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías. Juan iba por toda la región del Jordán anunciándole a todos que cambiaran su manera de pensar y de vivir y que se bautizaran para que Dios les perdonara sus pecados. Esto estaba de acuerdo con lo que había escrito el profeta Isaías. Alguien grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos, todo valle será llenado, toda montaña y colina será allanada. Mire el versículo 7. Cuando la multitud venía para que Juan los bautizara, él les decía: partida de víboras, ¿quién les advirtió que escaparan de la ira de Dios que está por venir? Vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado, y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Entonces mire la pregunta que le hacen a Juan. La multitud le pregunta: entonces, ¿qué debemos hacer? Juan les contestó: el que tenga 2 mantos, que le dé uno al que no tiene, y el que tenga comida, que la comparta. Algunos cobradores de impuestos vinieron también a bautizarse y le dijeron a Juan: maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo: no cobren más de lo debido. Juan en realidad estaba cumpliendo su papel, su objetivo. Juan estaba lleno del Espíritu Santo. Juan estaba en el propósito de Dios. ¿A dónde quiero llevar? ¿A dónde quiero enfocarme con Juan? Bueno, ya sabiendo un poco sobre ya después de haber especulado así un poco sobre Juan, quiero llevarlo a lo que a mí me llamó la atención. Una, que Juan habitaba en el desierto, ¿verdad? Juan habitaba en el desierto. Y siendo realistas, el desierto no es un lugar de hábito humano. No es un lugar donde podamos decir: lo disfrutamos en el día, lo disfrutamos en la noche, que en la noche es muy frío. Es uno de los lugares más fríos, y en el día uno de los lugares más calientes. Y donde escasea, en realidad donde escasea una de las cosas que más nosotros necesitamos para vivir, que es el agua. Pero a esto me quiero referir. Desierto en la Biblia representa problemas, dificultades. Representa momentos difíciles, representa situaciones adversas. Y muchos de nosotros, el hecho de estar en la tierra es como vivir en el desierto. Hay cosas que nos pasan a diario. El hecho de aceptar a Jesús es un desierto grandiosísimo que pasamos. La Biblia misma lo dice cuando dice que seremos rechazados por la causa de Cristo,
que el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Su cruz, no dijo su carro, su vehículo, su paseo, su tiquete, tome su cruz. Y la cruz es un poco pesada. Es un poco pesada, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, teniendo en cuenta esto del hábitat de Juan, primer punto, estamos en el desierto. Y el desierto no solamente son las pruebas como nosotros nos vemos, no, porque esta vida es pasajera y es un desierto. ¿A quién le gustó nacer para morir? No, ¿verdad? Quisiéramos a veces quedarnos toda la vida o no envejecer poco a poco. Entonces es un desierto en realidad. Y a veces nos apegamos a cosas terrenales y vamos mirando y nos gusta la vida y se nos va olvidando de dónde somos. Hoy venimos a la esencia. Solamente estamos en un desierto de paseo. Estamos aquí ahorita mismo pasando el desierto para llegar a la gloria que Él nos puso desde antes que naciéramos, a la gloria del Padre. Entonces, primer punto, el desierto, el hábitat sola. Los lugares difíciles, ahí estaba Juan. Pero la Biblia no dice que Juan en esos lugares difíciles estaba llorando, estaba mimado, estaba triste. La Biblia dice que Juan estaba predicando, cumpliendo su propósito, el propósito por el cual nació. Número 1, en este desierto tenemos que cumplir el propósito, hablar de Jesús. Eso me llama mucho la atención de Juan. Lo otro de Juan está en Mateo. Ahí Mateo 3, 4. Y tal vez usted se sorprenda con esto que viene ahora. Dice: Juan se vestía de pelo de camello. Esto se lo escuché a alguien, esta revelación que viene ahora, y que me llamó mucho la atención. Y él decía: el camello es el único animal que traza el desierto de una forma impresionante. Además de beber agua y poderla almacenar para hacer ese trazo tan grande por todo el desierto, su pelo está adecuado para atravesar los fríos, el calor y las tormentas de arena que se presentan en medio de los desiertos. ¡Wow! Que Juan vestía pelo de camello y una revelación muy grande detrás de esto. Recuerden que la Biblia no especifica algo simplemente por decirlo. Hay una revelación detrás de todo eso. Y la revelación que hay aquí es que la misma Biblia nos enseña vestidos con la armadura de Dios, Efesios 6:12. ¿Y con qué te estás vistiendo en medio de este desierto? Juan se vestía con pelo de camello, que representaba estar listo para el lugar en donde estoy. ¿Con qué te estás vistiendo tú? Tal vez estás poniendo la fe en la ciencia, estás poniendo la fe en el vecino, en el primo, en el hermano o en ti mismo. Y no en los dotes que Dios ha provisto, en los dones que Dios nos dio, en las cosas que Dios ha dado, en la vestidura que Dios ha dado. Entonces, en segunda instancia, viene la vestidura, el lugar y la vestidura. En el lugar adecuado, con la vestidura adecuada. Vestía pelo de camello. Y aquí viene por lo que yo me estaba inquietando más. O sea, lo que más me inquietaba era esto que dice: llevaba un cinturón de cuero en la cintura. Aquí, y su comida eran langosta y miel silvestre. Langosta. Yo tengo un diccionario bíblico aquí. Les voy a compartir lo que dice la Biblia un poco sobre langosta. Insecto del que más se ocupa la Biblia por su importancia como elemento destructor. Wow. Inclusive fue utilizado en las plagas de Egipto. Él lo puede leer, Éxodo 10, del 4 al 6. Entonces, se ve la langosta como una plaga, como algo que no es bueno en realidad para un pueblo. Ahora, yo he estado viendo algunos documentales, ¿verdad? Y hay una temporada en Estados Unidos en donde estas langostas, por acá nosotros las conocemos popular como el saltamonte, de acá escasea un poco,
Pero allá en esos lugares, ellas empiezan a crecer y se hacen grupos grandes, pero grandiosísimos, que son capaces de cubrir una ciudad entera. Imagínense. Y entonces por eso es que son tan peligrosas. Para acá nosotros, porque de pronto acá en Colombia nosotros no la vemos mucho. Pero en esos lugares allá, ¿qué pasa? Que siembra que haya, si usted está haciendo una cosecha de maíz o algo, no le queda nada. Porque se vienen todo ese montón de langostas y acaban todo lo que usted tenga al paso. Se comen todo lo que usted haya sembrado. Y por eso es muy peligroso. Y por eso la Biblia trata a la langosta de esta manera. Nos trata de hacer entre la langosta como el devorador, como el que come, el que come atrevidamente, el que no sembró pero se come todo. Entonces, mire lo importante que es entender esto. Que la Biblia relata que Juan comía langosta. La langosta no se comía lo que Juan hacía. Juan se comía la langosta. Y aquí es donde quiero llevar a una persona llena del Espíritu Santo y llena del poder de Dios. Una persona llena de la unción de Dios. No se deja comer del problema. Él se come el problema. La langosta ha sido utilizada como el devorador, pero Juan se comía la langosta. Porque Juan estaba en el desierto, pero tenía las vestiduras correctas para atravesar el desierto. Y se comía al que le llamaban el devorador. Investigué un poco sobre la langosta y mire lo que las langostas hacen. Ellas sufren transformaciones. Y sus transformaciones, no todas, pero la mayoría sufren transformaciones, se deben a que ellas se hacen en grupo y empiezan a rociarse y sueltan algo que se llama serotonina. Y la serotonina es una hormona, le dicen la hormona de la felicidad. Inclusive los que escasean de serotonina en su cuerpo tienden a sufrir depresión. Mira lo que Juan comía. Yo no sé quién le reveló eso a Juan. No sé. Pero Juan comía la langosta. Pero, punto. Juan no comía la langosta sola. Sino que Juan pasaba la langosta con algo. Y aquí es donde está lo interesante de este mensaje. Juan dice que su comida era langosta y miel silvestre. O sea, Juan se comía el devorador pasándolo con la miel. ¿Y qué representa la miel? La miel representa la palabra de Dios. Nunca podremos vencer sino a través de la palabra de Dios, con lo que Dios ha dicho, con la fe en todo lo que Dios ha estipulado. Salmo 119, versículo 103. Nos vamos a encontrar con lo siguiente. Mire lo que dice su palabra. Tu palabra es dulce a mi paladar, más que la miel en mi boca. Rechazo la mentira porque tus enseñanzas me hacen sabio. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos. Wow, tremendo. La poca comparación que hay entre la palabra es más dulce que la miel, pero o sea, la pone como en esencia la miel. Proverbios 16:24 dice de la siguiente manera. Dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Así es la palabra de Dios. Entonces, la enseñanza de hoy reposa sobre esto. Alguien que está lleno del Espíritu Santo está en el desierto con las vestiduras correctas y comiéndose los problemas con el alimento bíblico. La langosta, que es puesta como un destructor, Juan se comía la langosta y la pasaba con la miel, con la palabra de Dios. Hoy lo vemos de la siguiente manera. Estamos en esta vida atravesando un desierto, con las vestiduras, con el yelmo de la salvación, con el casco de la fe, con el cinturón de la verdad, con los pies, con calzados los pies con el apresto del evangelio, la anunciación del evangelio, Efesios 6:12.
y atravesamos y nos comemos cualquier problema, pasándolo con la miel, con la palabra de Dios. Yo no sé cuál sea tu adversidad ni cuál sea tu dificultad, pero una de las cosas que veo de Juan es que a pesar de que él sabía muy bien que la mayoría del círculo social estaba en contra de lo que él hacía, tanto el Imperio Romano como los sumos sacerdotes de ese tiempo, la gente que ministraba en la casa de Dios, Juan seguía dando. Así que tú empieza a tomar lo que tienes y empieza a dar para mantenerte firme. Palabra, vida, aliento, y sigue comiéndote los problemas, pasándolo con la miel, con la palabra de Dios. Señor, gracias, porque sé que estás haciendo algo poderoso ahora. Lo que mis ojos no ven, Señor, se cree. Porque no seremos como el papá de Juan, que no creyó a lo que tú dijiste y quedó mudo, no, sino que nuestra lengua seguirá hablando, seguiremos impactando con lo que tú estás diciendo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.